Tenía apenas 18 años cuando fue vendida como si no valiera nada, humillada por su propio padre, cambiada por un caballo, pero aquel destino cruel la puso frente a Tasaje, un apache solitario y temido, que en silencio decidió salvarla. Lo que comenzó como una condena se transformó en el inicio de un amor imposible, capaz de desafiar al mundo entero. Era el año de 1854. El norte de México se extendía como un mar de tierra árida y montañas desafiantes que parecían querer tragarse los secretos de quienes habitaban esas tierras. En medio de ese paisaje duro y majestuoso se levantaba la hacienda de los Rivas, un lugar en el que la riqueza se medía en caballos, ganado y tierras infinitas, pero donde la dignidad humana podía ser pisoteada sin remordimientos. Soledad Rivas había nacido allí, pero nunca fue considerada parte legítima de ese linaje. Hija ilegítima de don Raimundo con una mujer a la que nadie se atrevía a mencionar, siempre fue tratada como una sombra incómoda, una vergüenza escondida tras las paredes encaladas del caserón. Su madrastra la despreciaba, sus medio hermanos la humillaban y su propio padre la veía como una deuda que jamás quiso saldar. Al cumplir 18 años, lejos de recibir una bendición, lo que Soledad recibió fue el peso de las miradas llenas de juicio. Sus ojos, de un negro profundo como las noches sin luna, llevaban en silencio las heridas de años de desprecio. No tenía joyas, ni vestidos bordados, ni serenatas como las muchachas de buena cuna. Tenía solo sus manos callosas de tanto trabajo en la cocina y su dignidad, que jamás nadie pudo arrancarle. Esa mañana, mientras el sol incendiaba los campos y los gallos anunciaban un nuevo día, don Raimundo observaba desde el balcón cómo un forastero se aproximaba. No era un hacendado, ni un soldado, ni un vecino curioso. Era un apache. Su figura imponía respeto y temor. Montaba un caballo de pelaje brillante, un animal que parecía esculpido por los dioses del desierto. Los hombres de la hacienda murmuraban con recelo. Las mujeres lo miraban con miedo y fascinación. Soledad, desde la ventana, sintió un estremecimiento. Había escuchado historias sobre los apaches, que eran crueles, que arrancaban vidas sin compasión, que robaban mujeres y desaparecían como espectros en la noche. Pero lo que vio en los ojos de aquel hombre fue distinto. No había salvajismo, sino la calma firme de alguien que conoce la soledad de las montañas y carga con un peso invisible. Don Raimundo, en cambio, no vio humanidad, solo vio oportunidad. Ese caballo podía significar más tierras, más poder, más prestigio entre los hacendados de la región, y con la frialdad de quien comercia con objetos, no con personas, miró a su hija ilegítima y decidió su destino. «Te entregaré a cambio de ese animal», dijo con voz dura, sin temblor, sin vergüenza. «No me sirves de otra cosa, Soledad. Al menos ahora darás algo de valor». Esas palabras, más que cuchillos, fueron una sentencia. Soledad sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No protestó. No había aprendido nunca a ser escuchada. Pero en el fondo de sus entrañas nació un grito silencioso, un fuego que la vida entera había intentado apagar sin éxito. El apache se detuvo frente a ellos. Se llamaba Tasaje. Su altura, su espalda ancha y sus rasgos de bronce lo hacían parecer esculpido por el mismo viento del desierto. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada, salvo Soledad, que lo observaba con mezcla de miedo y extraña curiosidad. Don Raimundo señaló a su hija como quien ofrece un animal de cría. «Toma a esta muchacha, es virgen, te la entrego por tu caballo». El silencio cayó pesado sobre el patio de la hacienda. Los peones bajaron la vista, incapaces de soportar la humillación ajena. Soledad sintió que su vida se quebraba en ese instante, como un cántaro que cae al suelo y se hace añicos. Pero lo inesperado ocurrió. Tasaje no miró a Soledad con lujuria, ni con burla, ni con ansias de posesión. La miró con compasión. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían decirle sin palabras que él entendía la herida de ser tratado como menos, de cargar con el peso del desprecio. Con un gesto solemne, desmontó. Puso las riendas del caballo en manos de don Raimundo y dijo con voz grave:
serena como un río oculto entre montañas. Acepto el trueque. La multitud murmuró incrédula. Nadie entendía que aquel hombre no estaba comprando a Soledad, sino arrancándola de las garras de un destino peor. Soledad sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, pero en medio de la confusión, una certeza se abrió paso. Su vida nunca volvería a ser la misma. Así, a los 18 años, marcada por la injusticia y entregada como si fuera una moneda de cambio, comenzaba el destino de Soledad Rivas junto al enigmático apache Tazaje, un hombre temido por muchos, pero destinado a mostrarle que en medio de la dureza del mundo aún podía nacer el amor. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálanos un me gusta. Tu apoyo es lo que hace posible que esta comunidad siga viviendo más romances como este. Y cuéntanos en los comentarios la palabra destino para saber que también sueñas con un amor que todo lo transforma. El sol estaba en lo alto cuando don Raimundo Rivas, con el aire altanero de quien cree que el mundo le pertenece, hizo traer a su hija Soledad hasta el patio central de la hacienda. La muchacha bajó las escaleras de piedra con pasos lentos, arrastrando un vestido sencillo que apenas cubría la pobreza de su condición. No llevaba peinetas de carey, ni encajes, ni alhajas, solo el cabello suelto cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros, como un velo natural que intentaba esconder su vergüenza. Todos los peones dejaron el trabajo para mirar, algunos con compasión en los ojos, otros con esa curiosidad morbosa que despierta la desgracia ajena. La madrastra de Soledad se acomodó un abanico en el regazo y sonrió con un brillo cruel, como quien disfruta del castigo ajeno. Sus medio hermanos cuchicheaban, festejando la humillación como si fuera espectáculo de feria. Frente a todos estaba él, Tazae, el apache solitario. No vestía telas finas ni portaba armas de lujo. Su piel curtida por el sol, el torso firme bajo el cuero oscuro y las trenzas largas que caían sobre sus hombros eran suficiente estampa para imponer respeto. El silencio que lo envolvía no era de sumisión, sino de dominio. Tenía la calma de los hombres que no necesitan gritar para ser escuchados. Don Raimundo, con voz que retumbaba en el aire caliente, señaló a su hija como si fuese un objeto cualquiera. «Aquí está, 18 años. Virgen, llévatela, apache, yo me quedaré con tu caballo». Soledad sintió cómo un rubor ardiente subía desde su cuello hasta su rostro. Quiso hablar, quiso gritar, quiso decir que no era mercancía, pero el miedo y el peso de toda una vida de silencios le anudaron la garganta. Su corazón golpeaba en el pecho como un tambor de guerra, anunciándole que en un instante su vida sería arrancada de raíz. Tazae la miró, no con la mirada ávida de un comprador, ni con el desdén de quien recibe lo que sobra. Sus ojos eran oscuros, profundos como la noche en el desierto, y en ellos brillaba algo inesperado. Respeto. La examinó con seriedad, como quien contempla a una persona y no a un objeto de cambio. El murmullo de los presentes creció. Nadie podía creer que un hacendado entregara así a su hija. Algunos hombres se santiguaron, otros se rieron por lo bajo, mientras las mujeres cuchicheaban palabras como vendida y maldita. Cada sílaba caía sobre Soledad, como piedras que intentaban enterrarla viva en la vergüenza. Y fue entonces cuando Tazae, sin mover un músculo del rostro, desmontó con firmeza. Caminó hacia don Raimundo, entregó las riendas del caballo con un gesto solemne y dijo con voz grave y clara: «Acepto el trueque». El aire se detuvo. Nadie respiró. Los ojos se clavaron en el apache como si acabara de sellar un pacto con el mismísimo demonio. Soledad cerró los suyos temblando, imaginando cadenas, imaginando ser llevada como esclava a un destino peor que la muerte. Pero entonces, una sensación inesperada la invadió. No hubo manos ásperas arrancándola del lugar, no hubo violencia ni humillación, solo la presencia firme de aquel hombre que, sin tocarla, se colocó a su lado como un muro entre ella y el desprecio de todos. No pronunció palabras de consuelo, pero su silencio hablaba más que un centenar de discursos. Era el silencio de quien entiende la herida de ser tratado como menos y elige proteger en lugar de herir.
Don Raimundo sonrió satisfecho, creyendo haber ganado con aquel caballo. No supo nunca que lo que entregaba ese día era más valioso que cualquier animal o tierra. Entregaba a su propia sangre al destino que él despreciaba. Soledad, con los labios apretados para no llorar frente a sus enemigos, levantó apenas la mirada hacia Tasaje, y en ese instante, aunque el miedo la consumía, descubrió algo que nunca antes había sentido: la extraña certeza de que en esos ojos no había condena, sino un refugio que aún no comprendía. Ese día, bajo el ardiente sol de 1854, Soledad Rivas fue cambiada por un caballo, y sin saberlo, la injusticia más cruel de su vida estaba abriendo la puerta a un destino que la transformaría para siempre. El sol comenzaba a descender cuando la transacción se dio por concluida. El caballo de Tasae relinchaba con fuerza, como si se resistiera a abandonar a su dueño, mientras don Raimundo, con las manos temblorosas de ambición, acariciaba el cuello del animal como quien acaba de conquistar un trofeo. La hacienda entera parecía arder en un murmullo de voces que no sabían si aplaudir la astucia del patrón o condenar su crueldad. Soledad permanecía inmóvil en medio del patio, como estatua de sal. No podía creer lo que había ocurrido. Su vida había sido cambiada por un caballo, su dignidad medida en el valor de un animal. Las risas de sus medio hermanos le perforaban los oídos. Los cuchicheos de las criadas la envolvían como serpientes venenosas. Quiso desaparecer, hundirse bajo la tierra, pero la tierra la sostenía, obligándola a vivir su humillación. Tasaje, de pie a su lado, no dijo palabra. Su silencio era tan pesado como las piedras de la montaña, y, sin embargo, en medio de ese silencio, había algo diferente. No la sujetaba como dueño, no la empujaba como esclava. Simplemente permanecía junto a ella, firme, como si con su sola presencia quisiera detener el escarnio de los demás. Don Raimundo alzó la voz satisfecho con su negocio. «Llévatela, Apache, ya no es nada mío». Esa frase, lanzada como dardo, atravesó el corazón de Soledad. No era nada. Eso había querido decirle toda la vida y ahora lo proclamaba frente a todos. Nada. Solo un estorbo que al fin había convertido en ganancia. Las manos de Soledad temblaban, pero al sentir el roce del viento que venía del norte, levantó la vista. Allí estaba el camino polvoriento que se perdía entre las sierras, el mismo por donde Tasaje la llevaría. Sintió terror, pero también una chispa oculta, la chispa de escapar, aunque fuese por la peor de las rutas, de la prisión de desprecio en la que había crecido. Tasaje inclinó levemente la cabeza hacia ella, como pidiéndole con un gesto que lo siguiera. No la arrastró, no la tomó del brazo, no la obligó. Fue un movimiento sereno, tan inesperado que Soledad se sorprendió de obedecer sin resistencia. Caminó tras él con pasos cortos, bajo la mirada de todo el pueblo reunido, cargando el peso de la vergüenza, pero también la intuición de que aquel desconocido representaba algo más que un destino incierto. Mientras se alejaban, los murmullos se volvían más fuertes. La vendió como a una mula. Pobre desgraciada. Al menos el Apache no la matará. Cada palabra la hería, pero la espalda ancha de Tasae, erguida frente a ella, era un escudo silencioso. Soledad lo observó de reojo. Sus pasos eran firmes, su respiración tranquila, sus hombros rectos como quien carga con un propósito que nadie más entiende. Cuando cruzaron el arco de piedra que marcaba la salida de la hacienda, Soledad volteó por última vez. Vio a su padre acariciando el caballo con una sonrisa de triunfo, como si nunca hubiera tenido hija. Vio a su madrastra con gesto satisfecho, como quien se libera de una carga. Y en ese instante, una lágrima solitaria recorrió su mejilla. No era solo dolor, era el entierro de todo lo que alguna vez había llamado hogar. El silencio del desierto los envolvió pronto. El sol caía tiñendo de rojo el horizonte, y los pasos de Tasae marcaban un ritmo seguro sobre la tierra polvorienta. Soledad lo seguía en silencio, con el corazón encogido, con la mente llena de temores. ¿Sería su verdugo o su protector?
¿Era aquel el inicio de su esclavitud o, sin saberlo, el comienzo de su libertad? La brisa trajo el olor de la tierra caliente y el canto lejano de un coyote. La muchacha cerró los ojos por un instante y comprendió que su destino estaba sellado. Ya no era la hija despreciada de don Raimundo. Ahora era la mujer entregada a un apache solitario, y aunque aún no lo entendía, ese trueque marcado por la humillación sería la llave de un destino que transformaría su vida para siempre. El camino se abrió frente a ellos como una herida infinita en la tierra. El sol, que ya comenzaba a descender, pintaba de cobre y fuego el horizonte, tiñendo las montañas lejanas con un resplandor que parecía arder. El aire estaba cargado de polvo y olor a tierra caliente. Cada paso que daba Soledad levantaba pequeñas nubes que se deshacían en el viento como si fueran sus propios recuerdos desmoronándose. Detrás de ella quedaba la hacienda, con sus paredes encaladas y sus corredores sombríos, ese lugar que nunca la llamó hija, ni hermana, ni mujer. Adelante, en cambio, se abría un sendero incierto, custodiado por la espalda ancha de Tazaje, que caminaba unos pasos por delante, con el porte firme de un hombre acostumbrado a no temerle a la vastedad del mundo. Soledad lo observaba en silencio, luchando contra el temblor de sus manos. Cada tanto él giraba el rostro apenas, lo suficiente para comprobar que ella lo seguía, y después retomaba su marcha sin decir palabra. Ese gesto sencillo, esa confirmación silenciosa, encendía en ella una extraña sensación. No era arrastrada, no era empujada, era acompañada. Las sombras de los mezquites se alargaban en el suelo, y el canto áspero de los grillos comenzó a llenar el aire. Soledad pensó que quizá esa sería su vida de ahora en adelante, caminar tras un hombre extraño, sin saber a dónde iban, sin certezas de amanecer. Y sin embargo, en medio de ese miedo algo nuevo nacía. Una llama tenue, un presentimiento de que tal vez el destino no la había arrojado del todo a la condena. El viento sopló con fuerza, levantando un mechón de su cabello oscuro y pegándolo a su rostro. Ella lo apartó con la mano y por un instante sintió que la mirada de Tazaje se detenía en ella, breve, intensa, como si leyera lo que su alma intentaba esconder. No era la mirada de un dueño, ni de un cazador, ni de un hombre que busca someter. Era la mirada de alguien que reconocía la herida de otro ser humano, y ese reconocimiento, aunque silencioso, fue suficiente para darle un respiro. La noche comenzó a caer, y con ella el cielo se cubrió de estrellas. Soledad jamás había visto tantas, porque en la hacienda las noches se apagaban tras muros altos y lámparas de aceite. Aquí, en medio del desierto, la bóveda celeste se abría infinita, como si quisiera envolverla en un manto de consuelo. El sonido del río cercano llegó como un susurro inesperado, promesa de agua y descanso. Tazaje se detuvo junto a unas rocas y señaló con la mano. No pronunció palabra, pero ella entendió que allí pasarían la noche. Se sentó sobre la arena fría, aún con el corazón desbocado, y él, con calma, colocó a su lado una manta de piel curtida. El olor a humo y cuero la envolvió de inmediato. Soledad la miró con recelo, pero el cansancio pudo más que el miedo. La tomó con manos temblorosas y cubrió sus hombros. Fue en ese instante cuando comprendió algo que la desconcertó. No era una prisionera, era una protegida. Nadie le había ofrecido calor en toda su vida, ni su padre, ni su madrastra, ni sus hermanos. Y ahora, en medio de la nada, un apache solitario, temido por todos, le daba aquello que nunca había recibido: cuidado. Soledad cerró los ojos. El silencio del desierto no era vacío. Estaba lleno de sonidos: el murmullo del río, el canto lejano de un coyote, el crujido del fuego que Tazaje encendía sin mirarla. Todo se mezclaba en un concierto ancestral que la arrullaba como un secreto guardado por la tierra. El miedo seguía allí, latiendo en su pecho. No sabía si ese hombre sería su verdugo o su salvación. Pero mientras la noche avanzaba y el frío se volvía menos cruel gracias a aquella manta, Soledad comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había pensado en ella. Y aunque no podía ponerlo en palabras, supo que ese viaje, nacido de la humillación más cruel,
Sería también el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La primera luz del alba se filtraba entre las montañas cuando Soledad abrió los ojos. La noche había sido larga y helada, pero no tanto como los recuerdos de la hacienda que aún la perseguían. A su alrededor, el desierto amanecía con un resplandor casi sagrado. Los cactus se erguían como guardianes inmóviles, las piedras guardaban todavía el calor de la víspera y un perfume de tierra húmeda flotaba en el aire traído por la brisa que venía del río. Tasaje ya estaba de pie. No parecía conocer el cansancio. Con pasos firmes se movía entre el campamento improvisado, recogiendo lo poco que llevaban consigo. No necesitaba palabras. Su sola presencia bastaba para imponer calma. Soledad lo observaba en silencio, preguntándose qué clase de hombre podía cargar con tanta dureza en la piel y aún así transmitir una serenidad que le era desconocida. Reanudaron el camino y el sendero se volvió más estrecho a medida que ascendían por las colinas. El sol despiadado golpeaba con fuerza, arrancando gotas de sudor de su frente. Soledad avanzaba detrás de él, agotada, pero decidida a no mostrar debilidad. Cada tanto, el apache se detenía, tomaba un odre de agua y se lo ofrecía sin decir nada. Ella lo aceptaba con manos temblorosas y en ese gesto silencioso había un extraño pacto de respeto. No pedía explicaciones, no exigía gratitud, simplemente le daba lo necesario para que siguiera. Finalmente, cuando el sol se inclinaba hacia el poniente, llegaron a un valle escondido. Allí, rodeada por árboles retorcidos y el murmullo de un arroyo, se alzaba la choza de Tasaje. Construida con madera tosca y piedra, parecía un fragmento vivo de la tierra misma. Del techo colgaban pieles secándose al viento, y en el aire flotaba el olor intenso del humo impregnado en cada tronco. Soledad se quedó de pie, inmóvil, observando aquel lugar que sería su refugio y su condena. No era la casa de hacienda con corredores amplios ni lámparas de aceite, pero había en esas paredes de barro y madera una dignidad que la sorprendió. No era riqueza, pero tampoco era miseria. Era un hogar. Tasae abrió la puerta y le indicó con un gesto que entrara. Dentro, la penumbra estaba llena de olores, hierbas colgadas del techo, cueros curtidos, el leve aroma del maíz tostado. Había un catre cubierto con mantas ásperas y una mesa pequeña tallada a mano. Soledad recorrió con la mirada aquel espacio tan distinto a todo lo que conocía. No había lujos, pero cada objeto estaba dispuesto con cuidado, como si contara una historia secreta. El apache colocó sobre la mesa un cuenco con agua y le señaló que lo tomara. Ella lo hizo, sintiendo el frescor bajar por su garganta como un bálsamo inesperado. Fue en ese momento cuando comprendió que, aunque su vida había cambiado en un instante brutal, lo que la esperaba allí no era el desprecio al que estaba acostumbrada, sino algo que aún no lograba nombrar. La noche cayó pronto, y con ella el crujido del fuego en el fogón llenó la choza. Soledad se sentó en silencio, envuelta en una manta que Tasaje había puesto sobre sus hombros. Él, a poca distancia, tallaba un trozo de madera con la paciencia de quien transforma lo áspero en belleza. No hablaban, no hacía falta. El silencio entre ellos no era vacío, sino un puente invisible que comenzaba a tenderse. Por primera vez en su vida, Soledad no se sintió observada con juicio ni tratada como un estorbo. No era la hija ilegítima, no era la vergüenza de la hacienda. Allí, en aquel refugio humilde, bajo la mirada contenida de un hombre que nunca había pedido nada de ella, era simplemente una mujer digna de existir en silencio. Y mientras el fuego iluminaba sus rostros, comprendió que aquel refugio hecho de piedra y humo sería también el lugar donde su destino se reinventaría. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo presentía en cada latido. Lo que había nacido del desprecio más cruel estaba transformándose en la promesa de algo mucho más grande. La vida en la choza de Tasaje no se parecía a nada de lo que Soledad había conocido. No había criados que sirvieran la mesa, ni lujos que adornaran las paredes, ni voces llenas de órdenes para recordarle su lugar de hija ilegítima.
Allí todo era silencio, trabajo y el sonido constante de la naturaleza que respiraba alrededor. El canto de las aves al amanecer, el murmullo del arroyo cercano y el crujir del fuego que nunca se apagaba. Al principio, Soledad se sentía como prisionera. Caminaba por el interior del refugio con pasos tímidos, sin atreverse a ocupar demasiado espacio, como si temiera que cada movimiento suyo fuera observado con juicio. Sin embargo, Tasae jamás la reprendió. Se limitaba a vivir con la serenidad de los hombres acostumbrados a la soledad, y poco a poco fue ese silencio el que empezó a mostrarle más de lo que jamás había escuchado en toda su vida. Una noche, cuando el frío del desierto descendía como un látigo helado, Soledad temblaba bajo la manta áspera que la cubría. Creía que él no lo notaba, porque Tasae seguía tallando madera junto al fuego, con la mirada fija en lo que sus manos moldeaban, pero de pronto, sin pronunciar palabra, tomó otra piel curtida y se la tendió. No la miró fijamente, no la obligó, no pidió nada a cambio. Simplemente la colocó sobre sus hombros y volvió a su tarea. Fue un gesto sencillo, pero en ese instante el corazón de Soledad se estremeció. Nadie había cuidado de ella con tanto respeto. Días después, cuando el sol ardía con crueldad en lo alto, Soledad salió al río para refrescarse. El calor la agotaba y la garganta seca la hacía sentirse débil. Al regresar encontró sobre la mesa un cuenco de barro con agua clara y fresca. Supo que él había ido hasta el arroyo para traerla porque no había otro recipiente cerca. Ella tomó el cuenco entre sus manos y bebió con ansias mientras lo observaba de reojo. Tasae no la miraba, estaba ocupado afilando su cuchillo, pero había dejado el agua allí, justo donde ella pudiera encontrarla. No necesitaba decirle nada. En cada acto hablaba de una forma que nadie antes le había hablado. Una tarde, mientras recogía leña cerca del claro, un lobo solitario se acercó con los ojos brillando de hambre. Soledad retrocedió asustada, el corazón en la boca. El animal gruñó, acercándose paso a paso, hasta que una silueta se interpuso entre ellos. Era Tasae. Sin armas en la mano, solo con su imponente presencia, se plantó frente a la fiera. El lobo lo observó unos segundos, desconfiado, y luego huyó hacia la espesura. Soledad, aún temblando, no supo qué decir. Tasae no le pidió gratitud, solo recogió la leña que ella había dejado caer y se la entregó en silencio. Esa noche, mientras lo miraba preparar el fuego, algo cambió dentro de ella. Siempre había creído que el amor nacía de palabras dulces, de promesas dichas al oído o de regalos vistosos. Pero allí, junto a aquel hombre que apenas hablaba, comprendió que existía otra forma de amar, la que se sembraba en los gestos pequeños, en las acciones calladas que construyen confianza. Soledad comenzó a verlo distinto. Ya no era solo el apache temido que la había comprado con un caballo, ni el extraño de rostro serio y manos curtidas. Era un hombre que había elegido protegerla cuando pudo haberla humillado. Un hombre que en cada silencio guardaba una dignidad que contrastaba con la crueldad de su propio padre. Por primera vez en su vida, Soledad se sintió más que la hija ilegítima, más que la mujer despreciada. En los actos sencillos de Tasae descubría un mensaje oculto, que ella merecía cuidado, que su existencia tenía valor. Y aunque aún no lo confesaba ni a sí misma, ese descubrimiento empezó a encender un calor distinto en su pecho, un calor que ya no provenía del fuego del hogar, sino del fuego de un sentimiento que nacía sin permiso y sin palabras. Con el paso de las semanas, la vida de Soledad junto a Tasae comenzó a adquirir un ritmo nuevo, extraño al principio, pero cada vez más suyo. Aprendió a encender el fuego sin ayuda, a amasar el maíz con sus propias manos, a escuchar el lenguaje secreto del viento en las montañas. Descubrió que podía cargar cántaros de agua sin quejarse y que la soledad del desierto no era un castigo, sino un espejo que le devolvía la fuerza que siempre había tenido y que nunca le habían permitido reconocer. Sin embargo, mientras ella se reconstruía en silencio, el mundo alrededor no callaba. Los rumores comenzaron a extenderse como pólvora por las tierras cercanas, en los mercados, en los corrales,
en las plazas polvorientas de los pueblos vecinos, se repetía la misma historia. La hija ilegítima de don Raimundo fue vendida por un caballo a un apache solitario. Las palabras viajaban rápidas, cargadas de burla, de condena, de falso asombro. Las mujeres, al verla pasar con el rebozo cubriéndole el rostro, torcían la boca en gesto de desprecio y murmuraban con voz envenenada: «Pobre desgraciada, ni para esposa de un hacendado sirvió. Más vale que no se acerque, no sea que traiga su vergüenza hasta nuestras casas». Los hombres, en cambio, la miraban con un brillo turbio en los ojos, como si su desgracia la hubiera vuelto un cuerpo sin valor, un objeto marcado por la deshonra. Y en cada mirada, en cada palabra maldita, Soledad sentía cómo el mundo intentaba nuevamente hundirla en la tierra, arrancarle la dignidad que apenas comenzaba a cultivar en el silencio de la choza de Tasaje. Pero no estaba sola. A su lado, siempre erguido y sereno, caminaba él. Tasaje no respondía a los insultos ni se inmutaba ante las miradas hostiles. Su silencio era un muro, y su sola presencia bastaba para que nadie se atreviera a acercarse demasiado. No necesitaba blandir un arma. Su porte, su calma y la firmeza de sus ojos eran suficiente advertencia. Soledad lo observaba con asombro. Mientras ella temblaba por dentro al escuchar las burlas, él parecía hecho de piedra y viento, inquebrantable, imposible de herir con palabras. Y poco a poco, ese ejemplo comenzó a sembrar en ella un cambio. Comprendió que los murmullos del pueblo no eran cadenas, sino ecos vacíos que solo podían atarla si ella lo permitía. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia el río, un grupo de mujeres la señaló abiertamente. «Ahí va la vendida», dijo una con voz alta, lo bastante para que todos escucharan. Ni los perros del rancho la querían. Soledad se detuvo, con el corazón ardiendo de vergüenza. Esperaba que Tasaje la defendiera, que dijera algo, que enfrentara la ofensa. Pero él no lo hizo. Simplemente siguió caminando, firme, como si aquellas palabras no tuvieran peso alguno. Al principio, ella no entendió, sintió rabia, sintió que él no la protegía. Pero cuando lo miró de cerca descubrió la verdad. No era indiferencia, era algo mucho más grande. Era la certeza de que aquellas voces no merecían respuesta, porque no podían tocar la verdad de lo que ellos eran. Esa noche, frente al fuego, Soledad pensó en lo ocurrido. Recordó cada palabra cruel, cada risa burlona, y luego recordó el silencio impenetrable de Tasaje, su calma, su manera de caminar a su lado como si nada en el mundo pudiera ensuciarla. Entonces lo comprendió. Su valor no dependía de lo que los demás dijeran, sino de lo que ella misma decidiera creer de sí. Por primera vez en su vida, Soledad alzó la frente al pasar entre la gente. No porque los murmullos se hubieran apagado, sino porque había descubierto una fuerza interior que ni el desprecio ni la vergüenza podían destruir. Y en cada mirada de Tasaje, en cada gesto callado, hallaba la confirmación de que no era la hija ilegítima ni la mujer vendida. Era una mujer entera y su dignidad ya no estaba en manos de nadie más. El tiempo pasaba lento en las montañas, marcado por el sol que ascendía abrasador y descendía enrojeciendo la tierra. Soledad había aprendido a medir sus días, no por relojes ni campanas, sino por la manera en que la luz entraba en la choza, por el murmullo del río y por el crujir del fuego en la noche. Sin embargo, lo que de verdad le daba ritmo a sus jornadas no era el paso de las horas, sino la presencia constante de Tasaje. Él casi no hablaba. Sus palabras eran escasas, pero sus ojos eran un universo entero. Había en ellos una calma profunda, como la superficie de un lago que refleja el cielo, pero también un misterio que parecía esconder tormentas antiguas. Soledad comenzó a descubrir que podía entenderlo sin necesidad de que pronunciara una sola sílaba. Cuando él la miraba, comprendía lo que nunca se había atrevido a preguntar. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el arroyo, Tasaje se acercó y se inclinó sobre una piedra. Sin mirarla directamente, comenzó a tallar un trozo de madera. Sus manos fuertes, acostumbradas a la guerra y a la soledad, trabajaban con una delicadeza que la dejó sin aliento. Soledad fingía concentrarse en el agua,
pero no podía apartar la vista de esos dedos que transformaban un pedazo tosco de madera en algo lleno de vida. Al caer la noche, él le extendió el objeto, un collar de cuentas rudimentarias talladas con paciencia. Ella lo tomó con manos temblorosas. No era oro ni plata, pero para Soledad fue más valioso que cualquier joya de Hacienda. Era el primer regalo que recibía en toda su vida, y estaba hecho no con la frialdad de un contrato, sino con el calor de una intención silenciosa. Sus ojos se encontraron entonces, y aunque ninguno de los dos habló, algo profundo se dijo entre ellos en ese cruce de miradas. Días después el viento soplaba frío cuando ella lo vio regresar del bosque cargando leña. El cansancio se dibujaba en sus facciones, y sin pensarlo, Soledad tomó su propio rebozo y lo colocó sobre los hombros de Tasae. Fue un gesto pequeño, casi torpe, pero lleno de ternura. Él la observó en silencio, y en esa mirada había un reconocimiento que hizo vibrar el corazón de Soledad. Por primera vez en su vida, no era invisible. Desde entonces, todo entre ellos comenzó a transformarse en un lenguaje secreto. Cuando sus manos se rozaban al pasarle un cuenco, ella sentía un estremecimiento recorrerle la piel. Cuando él se quedaba observándola en la penumbra del fuego, ella bajaba los ojos, temiendo que pudiera leer en ellos lo que aún no se atrevía a nombrar. Los silencios que antes pesaban ahora se volvían suaves, cargados de una tensión dulce, como el momento previo a una lluvia esperada. Soledad empezó a descubrirse distinta. Su corazón, que siempre había estado encadenado a la vergüenza y al miedo, ahora latía con una esperanza secreta. Se sorprendía sonriendo cuando lo veía llegar con agua fresca. Se descubría soñando despierta cuando lo escuchaba respirar cerca en las noches. Era un despertar silencioso, un brotar de emociones que nacían despacio, como las flores que abren sus pétalos al amanecer sin hacer ruido. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo con su manto inmenso, Soledad levantó la vista y encontró los ojos de Tasae fijos en ella. No hubo palabras, no hubo promesas, pero en esa mirada se reconocieron como dos almas que, aún viniendo de mundos distintos, compartían la misma herida y la misma necesidad de ternura. Fue allí, en el choque mudo de dos miradas, donde comenzó a nacer el amor. El amanecer había traído un aire sereno a las montañas. Soledad molía el maíz en silencio y el aroma del grano recién tostado llenaba la choza con una calidez que comenzaba a parecerle suya. Tasae afilaba su cuchillo en el exterior, con la calma paciente de quien conoce el valor de los instantes simples. Era un día como tantos otros, hasta que el eco de cascos rompió la quietud. El sonido de varios caballos acercándose sacudió el aire como un presagio oscuro. Soledad se asomó con el corazón encogido, y al ver la polvareda levantándose por el sendero, sintió que el pasado regresaba con furia. Reconoció la figura arrogante de su padre, don Raimundo, montado en un corcel imponente, acompañado de hombres armados. Su rostro estaba endurecido por la soberbia y el rencor. Tasae se mantuvo erguido, con la serenidad de los hombres que no necesitan mostrar miedo para imponer respeto. Soledad, en cambio, sintió cómo sus rodillas temblaban. Ese hombre que la había despreciado toda su vida, ahora venía a reclamarla, no por amor, no por arrepentimiento, sino por orgullo herido. Don Raimundo detuvo su caballo frente a la choza y levantó la voz con una dureza que desgarró el silencio. «Devuélveme a mi hija, Apache. No tienes derecho a retenerla. Es mía, y he venido a recuperarla». Soledad apretó los labios, conteniendo un grito de indignación. «Mía», había dicho, «no su hija, no su sangre, no su niña, solo mía, como si fuera una tierra, un mueble, un animal». El eco de esa palabra la hizo recordar todas las veces que había sido tratada como nada. Tasae no se movió. Sus ojos oscuros se clavaron en los de don Raimundo, y en su silencio había una firmeza imposible de quebrar. No necesitaba responder con palabras. Su sola presencia era una muralla. El hacendado bajó del caballo con gesto desafiante. «Creí que eras un salvaje sin honra, pero ahora veo que eres peor. Un ladrón que se llevó lo que no le pertenecía».
Soledad sintió que la rabia le subía al rostro. Quiso decirle a gritos que él mismo la había entregado como si fuera mercancía, que había aceptado cambiarla por un caballo sin el más mínimo remordimiento, pero el miedo la paralizaba, y en ese instante entendió que si Tasae no estuviera allí, su padre la arrastraría de nuevo a la hacienda, condenándola otra vez al desprecio y a la humillación. Uno de los hombres que acompañaban a don Raimundo dio un paso adelante, llevando la mano al machete. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Soledad, con el corazón desbocado, se acercó a Tasae, buscando en su cercanía un refugio, y allí lo encontró. Él la cubrió con su sombra, adelantando el cuerpo como un escudo, sin un gesto de violencia, pero con la autoridad de quien jamás permitirá que se le arrebate lo que protege. Don Raimundo observó la escena con desprecio. Crees que ella te pertenece, pero no eres más que un indio salvaje. Si no me la entregas, la tomaré por la fuerza. El silencio de Tasae fue su respuesta. En ese instante, Soledad comprendió que el hombre a quien temían todos los hacendados no necesitaba alzar la voz para ser invencible. Había en él una nobleza feroz, una dignidad que no se doblegaba ante amenazas. Soledad respiró hondo. Por primera vez en su vida, no quiso esconderse detrás de nadie. Dio un paso al frente, sus ojos ardiendo de lágrimas contenidas, y habló con voz temblorosa pero firme. No soy propiedad de nadie, padre, ni de usted, ni de nadie. El murmullo de los hombres estalló como un trueno. Don Raimundo palideció, sorprendido de escuchar en su hija una voz que jamás había tenido, y en ese momento, el lazo invisible entre Soledad y Tasae se hizo más fuerte que nunca. Ella ya no era la niña callada que él había despreciado, y Tasae ya no era el extraño que la había comprado. Eran dos almas unidas frente a la injusticia, enfrentando juntos la tormenta que apenas comenzaba. La tensión de aquel enfrentamiento quedó flotando en el aire como un relámpago que no llega a caer. Don Raimundo y sus hombres se marcharon con amenazas en la boca, prometiendo regresar con más armas y más odio. Cuando el polvo de los caballos se perdió en el horizonte, el silencio volvió a las montañas, pero no era el mismo silencio sereno de antes. Era un silencio cargado, vibrante, como el que antecede a una revelación inevitable. Soledad se quedó junto al fuego, con las manos apretadas sobre el regazo. El corazón aún le golpeaba con violencia, y el eco de sus propias palabras resonaba dentro de ella. No soy propiedad de nadie. Había tardado 18 años en decirlo, y al pronunciarlo, sintió que algo dentro de su alma se rompía y se liberaba al mismo tiempo. Sin embargo, junto a ese sentimiento nacía otro, el miedo, porque sabía que su padre regresaría, y esta vez lo haría con todo el peso de su furia. Tasaje entró en la choza y se quedó de pie, mirándola en silencio. Sus ojos eran profundos, serenos, pero también oscuros, como si guardaran un secreto que él mismo no se atrevía a confesar. Soledad alzó la vista hacia él y con la voz apenas más fuerte que un suspiro se atrevió a hablar. Si usted no hubiera estado ahí, hoy volvería a ser esclava de esa casa. Sus labios temblaban. Nunca nadie me protegió, hasta ahora. Tasae apartó la mirada, como si sus palabras le pesaran demasiado. Caminó hasta la mesa y apoyó las manos sobre la madera, respirando hondo. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. No eres esclava, Soledad. Nunca lo fuiste. Eres más libre que todos ellos, aunque no lo sepas. Ella lo observó con asombro. Sus palabras no eran un consuelo vacío, eran una verdad que él mismo parecía haber aprendido con dolor. Entonces se levantó y se acercó a él, buscando en su rostro las respuestas que nadie más podía darle. ¿Por qué me salvaste?, preguntó, con el corazón expuesto. ¿Por qué aceptaste aquel trueque cuando pudiste marcharte y dejarme allí? El silencio fue largo, tan largo que Soledad pensó que no obtendría respuesta. Pero al fin, Tasaje habló con voz baja, grave, rota por un dolor antiguo. Porque yo también fui arrancado de mi vida como tú. Sus ojos se velaron de recuerdos. Tenía una esposa y un hijo pequeño. Los perdí en la guerra,
cuando los hacendados arrasaron nuestras tierras. Desde entonces, juré no volver a amar, no volver a sufrir. La soledad se volvió mi refugio, hasta que te vi. Soledad sintió que el aire le faltaba. Aquel hombre, temido por todos, cargaba con una herida más grande que la suya. Un hombre marcado por la pérdida, que había elegido la dureza como escudo para no quebrarse. Y sin embargo, en ese momento, le mostraba su verdad, desnuda y frágil. Ella levantó la mano, temblando, y la posó sobre la de él. Fue un gesto pequeño, pero significó un mundo. Tasae la miró entonces y en sus ojos ya no había solo calma, había fuego. «Yo no sé lo que siento», susurró Soledad. «Solo sé que desde que estoy a tu lado, ya no me avergüenzo de existir. Contigo, no soy nada de lo que ellos dijeron. Contigo soy alguien». El silencio los envolvió de nuevo, pero ya no era un vacío. Era un silencio lleno, vibrante, como el preludio de algo que no necesitaba prisa. No hubo besos apresurados ni promesas precipitadas. Solo la certeza de dos almas heridas que en la penumbra de una choza humilde se reconocían por fin. Soledad bajó la vista sonrojada, y Tasaje, con una ternura que jamás habría imaginado en un guerrero como él, le apartó un mechón de cabello que caía sobre su rostro. En ese contacto breve, apenas un roce, estaba dicho todo lo que las palabras aún no podían pronunciar, que entre la humillación y la pérdida había nacido algo nuevo, algo que ningún padre, ningún rumor, ni ningún prejuicio podría arrancarles. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas cubrían el cielo de la montaña, Soledad y Tasae comprendieron que lo que habían empezado a sentir ya no tenía marcha atrás, y aunque el mundo se levantara contra ellos, el amor había germinado en la tierra más árida y estaba destinado a florecer. El día amaneció con un brillo especial, como si la naturaleza misma hubiera decidido bendecir lo que estaba a punto de suceder. El aire estaba más claro, las montañas parecían más altas, y el murmullo del arroyo sonaba como un canto lejano que acompañaba cada paso. Soledad despertó con el corazón acelerado, no de miedo como tantas veces en su vida, sino de una emoción desconocida que la estremecía desde lo más profundo. No había campanas, ni altar cubierto de flores, ni sacerdote que dirigiera palabras solemnes. Cabía un claro en la montaña, el sol encendiendo la tierra con tonos dorados, y un fuego que Tasaje había encendido con paciencia. Para otros, aquello podría parecer poco, para ella era todo. Era la primera vez que alguien la veía como mujer digna de unirse, no como mercancía, no como carga, sino como compañera. Soledad caminó hacia el fuego con pasos lentos. Su vestido era sencillo, la misma prenda de lino claro que usaba a diario, pero en su rostro había una luz distinta. No llevaba joyas, pero en su cuello descansaba el collar de madera que Tasae había tallado para ella. Ese era su tesoro, y lo llevaba con el orgullo de quien sabe que no existe regalo más puro que el que nace de las manos de alguien que ama. Tasae la esperaba de pie, con el torso erguido y los ojos brillando como nunca antes. Había en su semblante la firmeza del guerrero, pero también la vulnerabilidad de un hombre que había jurado no volver a entregar su corazón y que, sin embargo, lo estaba ofreciendo entero en ese instante. Cuando ella llegó a su lado, él tomó un puñado de tierra y lo dejó caer lentamente entre sus manos. «La tierra es testigo de mi palabra», dijo con voz grave. «Prometo caminar contigo mientras mis pies toquen este suelo». Soledad, con lágrimas en los ojos, levantó un trozo de madera del fuego y lo sostuvo frente a él. «El fuego es testigo de la mía», susurró. «Prometo guardar tu calor en mis días y en mis noches, y nunca olvidar que, cuando todos me despreciaron, tú me miraste como nadie lo hizo jamás». El viento sopló fuerte, como si quisiera llevar esas promesas a lo alto de las montañas. Ninguno de los dos necesitó más palabras. En aquel claro, sin testigos humanos, con la tierra y el fuego como únicos altares, sellaron un pacto eterno. Tasae tomó su mano, y en ese gesto había más solemnidad que en cualquier ceremonia de iglesia. Soledad lo miró fijamente,
Y por primera vez en su vida no sintió vergüenza ni temor, ni la humillación que la había acompañado desde niña. Sintió orgullo, orgullo de ser quien era, orgullo de estar unida a un hombre que había elegido amar en silencio y con hechos, no con discursos vacíos. Las estrellas comenzaron a surgir en el cielo cuando, alrededor del fuego, compartieron juntos un pedazo de pan de maíz y un sorbo de agua del río. No necesitaban más que eso. Era su banquete de boda, humilde y eterno, porque en cada bocado compartido estaba la certeza de que nada en el mundo volvería a separarlos. Soledad apoyó la cabeza sobre el hombro de Tasaje mientras el fuego crepitaba, y en ese instante comprendió que no importaba lo que dijera el mundo, ni los murmullos, ni las amenazas que aún podían acecharlos, porque allí, bajo el cielo abierto, frente al fuego y la tierra, ella ya no era la hija ilegítima de nadie. Era la esposa amada de un hombre que había devuelto sentido a su existencia. Y mientras la noche los envolvía, la luna se alzó sobre ellos como una bendición callada, iluminando a dos almas que, en medio de la adversidad más cruel, habían encontrado la forma más pura de amor. El tiempo pasó como pasa en las montañas, lento y eterno, marcado no por calendarios ni relojes, sino por los ciclos del sol, el canto de los pájaros al amanecer y el rumor de la lluvia cuando el cielo decidía llorar. Soledad, que había llegado a ese refugio marcada por la humillación y el miedo, comenzó a sentir en su propio cuerpo el milagro de la vida. Una mañana, mientras molía el maíz, una náusea repentina la obligó a detenerse. Al llevar la mano a su vientre, comprendió que algo había cambiado, que algo crecía dentro de ella. Al principio no dijo nada, guardó el secreto como un tesoro escondido, temerosa de nombrarlo y que el destino cruel se lo arrebatara. Pero Tasaje, con esa mirada que todo lo leía en silencio, lo supo antes de escuchar palabra alguna. Una noche, mientras ella se cubría con la manta junto al fuego, él posó su mano firme sobre el vientre aún plano y la miró con la gravedad de quien entiende que el mundo acaba de transformarse. No hubo necesidad de explicaciones. Sus ojos se encontraron y la verdad quedó sellada. Un hijo venía en camino. Los meses siguientes fueron distintos a todo lo vivido antes. Soledad descubrió en Tasaje una ternura que jamás hubiera imaginado en un guerrero temido por todos. Cazaba con más empeño, traía frutos y raíces para alimentarla, encendía el fuego incluso antes de que ella despertara para que no pasara frío. Y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, cada vez que ella descansaba la cabeza sobre su hombro, la certeza del amor se hacía más profunda, más irrompible. El día del parto llegó con una tormenta. El cielo rugía como si la naturaleza misma presintiera la llegada de algo grande. Soledad, tendida sobre las mantas, sentía que cada contracción era un grito de vida y de muerte al mismo tiempo. Afuera, Tasaje aguardaba, caminando de un lado a otro con los puños apretados, enfrentando la única batalla que lo hacía temblar, la de la vida de ella. Y cuando el llanto del niño se alzó por encima del rugido de la tormenta, todo cambió. Soledad, bañada en sudor y lágrimas, tomó a la criatura en brazos. Pequeño, frágil, con la piel tibia y los ojos cerrados, aquel hijo era el símbolo de todo lo que habían vencido juntos. Era el fruto de la dignidad rescatada, del amor que había nacido entre el desprecio y florecido en la ternura. Tasaje entró, y al verlos, algo en él se quebró. El guerrero fuerte, el hombre de rostro impenetrable, se arrodilló junto a ellos y acarició con dedos temblorosos la cabeza de su hijo. Sus ojos se humedecieron, y en esa lágrima que escapó de su dureza había un océano de dolor sanado y de esperanza renacida. Soledad lo miró y sonrió débilmente. «Este niño es la prueba de que nada fue en vano», susurró. «La vergüenza que quisieron marcar en mí se transformó en vida, en futuro». Él la miró con la devoción de quien contempla un milagro, y con voz baja, como si temiera que el viento pudiera robarle ese instante, murmuró: «Nuestro hijo es la respuesta que nunca busqué, pero que siempre necesité». El niño lloró de nuevo, y el eco de ese llanto
llenó la choza como un canto sagrado. No era solo el nacimiento de un hijo, era el nacimiento de una familia, de una nueva historia escrita con sangre, lágrimas y amor verdadero. Soledad, con el pequeño en sus brazos y Tasae a su lado, comprendió que había llegado a la cima de su destino. Lo que empezó como un trueque cruel, lo que el mundo llamó humillación, se había convertido en la mayor victoria de su vida. Ser madre, ser esposa, ser amada. Y mientras la tormenta se desvanecía en la distancia, el primer amanecer del niño trajo un cielo limpio, iluminado como si la naturaleza entera celebrara que la esperanza había nacido en las montañas. El niño crecía entre el murmullo del arroyo y el calor del fuego que nunca faltaba en la choza. Sus primeros balbuceos llenaban de música un lugar que antes había sido refugio de soledad y silencio. Soledad lo sostenía en brazos con una ternura infinita, y en cada mirada hacia él reconocía la victoria más grande de su vida, haber transformado la humillación en esperanza. El rumor de su nueva vida, sin embargo, no tardó en extenderse. Los mismos que antes la habían señalado como la vendida, comenzaron a hablar con un tono distinto. En el mercado, las mujeres que murmuraban con desprecio se sorprendían al verla pasar erguida, con el niño en brazos y el rostro sereno de quien conoce su valor. Ya no era la hija ilegítima de don Raimundo, ni la muchacha intercambiada por un caballo. Era madre, y la maternidad le daba una dignidad que nadie podía arrebatarle. El nombre de Tasae también cambió en los labios de la gente. Antes lo llamaban salvaje, ladrón, amenaza. Ahora, al verlo caminar con el niño sobre los hombros y Soledad a su lado, algunos lo miraban con respeto. No porque hubieran vencido sus prejuicios, sino porque no podían negar la fuerza de lo que veían. Un hombre que había protegido, amado y dado futuro a la mujer que todos creían destinada a la desgracia. La noticia de la muerte de don Raimundo llegó una tarde polvorienta. Murió en su hacienda, rodeado de riquezas, pero sin una sola voz que lo llorara con amor verdadero. Soledad escuchó la noticia en silencio, sin rencor, con una paz inesperada. No necesitaba venganza, porque su vida era la prueba más clara de que la victoria estaba de su lado. Aquella noche, bajo un cielo encendido de estrellas, Soledad se sentó a la entrada de la choza con el niño dormido en su regazo. Tasaje, a su lado, guardaba silencio como siempre, pero en su mirada había un brillo de orgullo y gratitud. La mujer que había llegado a él cargada de miedo ahora era su compañera, su esposa, la madre de su hijo, y él, que había jurado vivir sin amar, se descubría transformado por un sentimiento que lo había redimido sin pedir permiso. Soledad acarició la frente del pequeño y, mirando al horizonte, dejó que las palabras que llevaba guardadas en el corazón salieran al fin. Lo que el mundo llamó vergüenza fue en verdad el regalo más grande de mi vida. El viento llevó esa frase como un susurro hacia las montañas, y en ese instante, el desierto entero pareció guardar silencio para escucharla. Ya no importaban los rumores, ni las heridas pasadas, ni la sombra de un apellido que alguna vez fue carga. Importaba el presente, el calor de su hijo en brazos, la firmeza de Tasae a su lado y la certeza de que el amor había nacido allí donde nadie lo esperaba. Y así, con el fuego iluminando sus rostros y la luna como testigo, la historia de Soledad Rivas y Tasae encontró su redención. No fue en las riquezas ni en la aprobación de los demás, sino en la fuerza de un amor que había florecido en la tierra más árida y se convirtió en la semilla de un futuro nuevo. El niño respiró profundamente en sueños y Soledad sonrió. Había encontrado su lugar, su verdad y su destino. Y en ese instante supo que aunque el mundo entero la hubiera despreciado, la vida le había regalado la victoria más pura: ser amada, ser madre y ser libre. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final y sentiste cada emoción junto a Soledad y Tasae. Si deseas que sigamos compartiendo más romances de época como este, tu apoyo es vital. Suscríbete al canal, regálanos un me gusta
y únete a esta comunidad que valora las historias que hacen vibrar el corazón. Y para saber que estuviste aquí, escribe en los comentarios la palabra destino, porque eso es lo que nos une, la certeza de que el destino siempre guarda un lugar para el amor verdadero.